interés que mostráis pues por el estudio y el análisis que se quiere hacer desde la estrategia de DUSI, y con ese espíritu de participación que la encarna para dar cabida a todas las ideas y a todas las propuestas que pueda haber en cada una de las materias que desde DUSI se trabajan. En este caso, yo creo que la integración de nuestras urbanizaciones, de los servicios que necesitan los diferentes diseminados de nuestra ciudad, creo que es una asignatura pendiente desde hace muchísimos años en la ciudad de Albacete. Hay muchos aspectos que tenemos que valorar y mucha implicación de todas las partes, no solo por parte de la propia administración municipal, que sí tiene una importante bueno, obligación en esta materia, en lo que sería la integración y la normalización, que cualquier vecino o vecina, viva donde viva, se pueda sentir igual de integrado que los que puedan vivir en el centro de la ciudad, ¿no? Creo que hay muchos aspectos que mejorar, no solo desde el punto de vista del diseño urbanístico de nuestra ciudad, del transporte, de la recogida de residuos, del acceso del carril bici a todos los sitios de la ciudad. En definitiva, son tantas las cuestiones que hay que valorar que cuando llega, por ejemplo, situaciones extremas como han sido las vividas en estas semanas con la nieve, por ejemplo, donde, bueno, ves que cada uno nos tenemos que medio apañar con nuestros recursos, bueno, y llega la, bueno, pues ese análisis que se hace en cierta medida, lógico también, ¿no? Yo pago los mismos impuestos que los que vivan en el centro de la ciudad y sin embargo no recibo los mismos servicios. Yo creo que este es uno de los aspectos que siempre se salen y se ponen de manifiesto. Somos conocedores de la situación. También es cierto que no es lo mismo vivir en un espacio urbano que en un espacio no urbano, ¿no? Y eso, pues hay que hacer un esfuerzo un esfuerzo colectivo para poco a poco, pues poner, avanzar, como mínimo avanzar en esas necesidades que creo que son eh, importantes de justicia y que a veces, pues bueno, pues hay que pedirle el esfuerzo a todas las partes, ¿no? A los propios eh, propietarios que viven en diseminados, a las propias comunidades de vecinas, de vecinos que viven en las urbanizaciones y también al propio ayuntamiento y a sus servicios municipales. Por tanto, creo que lo que vais a oír es con el deseo de avanzar en este sentido y sobre todo oídos abiertos para poder escucharos con esas bueno, pues sugerencias, críticas constructivas y sobre todo pues aportaciones que en el fondo lo que harán es mejorar pues esta situación. Yo creo que no esta corporación municipal, no este equipo de gobierno, yo creo que todos los equipos de gobierno han intentado pues hacer lo mejor que han podido la gestión de este aspecto tan importante para la ciudad, pero somos conscientes de que tiene a veces una difícil solución, pero eso no quiere decir que podamos ir dando pasos y mejorando y que cada vez más la gente que viva en una urbanización que está en el extrarradio de la ciudad o en un diseminado pueda sentirse pues que cada vez se equipara en mayor medida a la gente que viva en el centro de la ciudad y asumiendo también, como digo, esa corresponsabilidad que nos debemos de exigir a todas y a todos para resolver los problemas. Sin más, yo os agradezco profundamente el que estéis y deseando que podamos aportar con vuestras sugerencias un mayor grado de diseño de ese Albacete futuro que todos deseamos. En nombre de toda la corporación, porque hay también concejales y concejalas de diferentes grupos municipales, yo creo que en esto vamos todos juntos, pues agradeceros vuestra presencia y sobre todo deciros que tanto Manu como Roberto y el resto de concejales tenemos los oídos muy abiertos para escuchar lo que nos tengáis que decir. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Pues si os parece, como he comentado al principio, vamos a hacer una pequeña ronda de las personas que trabajan en el ayuntamiento en relación con este proyecto y que están aquí.
y también el equipo técnico que estamos trabajando en el estudio para que nos pongáis cara, por lo menos, ¿no? Vamos a empezar igual con los concejales. Están en este momento Roberto Tejada, que es concejal de urbanismo. Por favor, Roberto, si quieres saludar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, tengo el placer no solo de ser el concejal de urbanismo, sino de dirigir la EDUSI en Albacete, y como sabéis este proyecto, este estudio que se va hoy a exponer y para evidentemente seguir avanzando, pues está dentro de esta estrategia de desarrollo urbano dentro de la ciudad. Es la primera vez que tenemos una radiografía de estas características de forma integral. Teníamos estudios hechos pero muy dispersos, y estoy muy agradecido tanto en este caso a la empresa que ahora expondrá su trabajo, como a los técnicos de participación que en este caso del ayuntamiento también han organizado este encuentro, y a los técnicos de EDUSI, que veo a Juan Carlos y a Esteban, y a José Carlos y a Rafa, que son dos personas que trabajan en la gerencia de urbanismo. Poco más voy a decir porque el tiempo lo que hace es apremiar, y quizás lo importante sea empezar pronto a saber un poco más el contenido de este. Muchas gracias, Roberto. Damos paso al concejal de Igualdad, Mujer y Participación, Manuel Martínez, por favor. Nada, simplemente buenas tardes, y para que se salga la cara y nos pongáis cara de quiénes estamos para luego preguntarnos. Gracias. A ti. Bueno, pues como técnicos os voy a presentar a dos técnicos del área de urbanismo, a Rafael Vargas y a Juan Carlos Bernabé, que ya ha comentado el concejal. Por favor, si saludáis, nos decís un poco dónde estáis. Hace un momento estaban, que hemos estado con ellos, ¿eh? Pues se nos han perdido. Bueno, pues seguimos adelante, no pasa nada. Son dos personas, como ha comentado Roberto Tejada, que trabajan en el área de urbanismo y son los responsables técnicos. En el área de participación, además de Manuel Martínez, también hay dos personas que han colaborado en este proyecto, que son Francisco Fernández y Carmen Campos. Si podéis saludar. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Yo soy el jefe de sección de Participación Ciudadana, y junto con Carmen pues hemos estado intentando echaros una mano en todo este proceso. La verdad es que todo el esfuerzo es vuestro, y todo el trabajo y todo el reconocimiento hacia vosotros, que habéis llevado el peso del trabajo. Muchas gracias. A vosotros. Y por último, pero no por ello menos importante, nos quedan los técnicos de EDUSI. Ya sabéis que es una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Esteban Berlanga y Juan Carlos Martínez. Hola, simplemente saludar a todas las personas que han decidido compartir esta tarde un rato para enterarse un poquito más de en qué consiste todo esto. Simplemente decir que yo soy el coordinador de la EDUSI de Albacete, y que bueno, estamos en la unidad de gestión, y que nuestro trabajo es que todos los proyectos que se hagan en Albacete bajo el paraguas de esta estrategia, pues que se hagan de tal manera que cumplamos con todas las especificaciones que se dicen en el marco financiero plurianual de la Unión Europea del 2014-2020. Nada más. Encantado de que estéis todas las personas aquí. Bueno, y ya para finalizar, pues quedaría presentar a mis compañeras, a Carmen Andrés y Llanos Masia, que son las arquitectas que están dando forma a todo ese trabajo. Y bueno, y Guadalupe Lecumberri. Luego me presento de nuevo. Carmen, buenas tardes, yo soy Llanos Masia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carmen Andrés. Y nosotros hablaremos luego, entonces mejor nos callamos. Muy bien, pues como he comentado al principio, por si alguien se ha unido recientemente, soy Guadalupe Lecumberri, formo parte del equipo de Carmen y Llanos y me encargo de los temas de participación. Voy a hacer un poco de maestra de ceremonias en esta sesión.
Vamos a compartir una presentación. A partir de ahora, por favor, si queréis, conforme vayamos hablando y surgen preguntas, dudas, comentarios y demás, lo podéis ir anotando en el chat para que vayamos revisándolo y al final os contestamos. ¿De acuerdo? Rafa y José Carlos, ¿nos oís ahora? Sí, es que teníamos el micro con algún problema. Pero sí, andamos por aquí. Si nos queréis comentar algo rápido y si no, empezamos. Pues nada, empezamos que ya se va ido el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Ahí estáis. Bueno, pues voy a compartir una presentación para que podamos verla todo el mundo. No sé si lo hemos comentado, ¿no? El proyecto que estamos abordando es un estudio para la integración de las urbanizaciones y los asentamientos dispersos y para el diseño de una acción piloto en el municipio de Albacete. Ese es un poco el cometido que nos corresponde, que nos ha puesto delante del ayuntamiento, ¿no? No sé si me veis. ¿Dónde estamos en este momento? Pues bueno, como todos estos trabajos, tanto el diseño técnico como la participación son un proceso. Entonces, en este momento vamos a realizar una sesión de participación que tiene 2 fases y esto es importante recordarlo. Como normalmente lo haríamos de manera presencial y de distinta forma, pero nos hemos adaptado al modelo virtual, con lo cual la sesión de hoy es una sesión más de tipo informativo donde os vamos a contar en síntesis el documento de bases del estudio y luego esto lleva aparejo un cuestionario que hemos preparado y que tendréis ya mañana mismo a disposición para complementar y ahí podéis hacer todo tipo de aportaciones, comentarios, análisis y visión. También os vamos a preguntar una serie de cosas que agradeceríamos que nos respondierais y es totalmente abierto para que nos deis vuestras opiniones. Digo así porque, claro, si estamos aquí 200 personas, difícilmente vamos a poder entendernos con practicidad. Por eso lo hemos hecho en estas 2 partes, ¿no? Primero la sesión de hoy, de más o menos 1 hora y media de duración, está prevista, y luego pues, la revisión del documento y aportaciones a través de un cuestionario web. La idea de la reunión de hoy es presentaros el documento de bases y también analizar y valorar conjuntamente dicho material, aspectos muy sencillos, concretos o cuestiones prácticas, sobre todo pensando en aclaraciones de carácter organizativo o que puedan ayudaros a luego revisar la documentación. Respecto al objeto del trabajo, veis que bueno, se trata de un estudio multidisciplinar para la caracterización de las urbanizaciones y asentamientos irregulares y la definición de estrategias de integración en la ciudad. Ese es un poco el objetivo. Y incorporando participación, porque bueno, como en todo, con participación las cosas salen mejor, ¿no? Sí que es importante señalar, y lo iremos comentando a lo largo de la sesión, que este no es un proyecto ni es una planificación del Plan General Municipal, sino que es un documento de orientaciones, de líneas estratégicas, de carácter global, que no entramos en las cuestiones de detalle y particulares, puesto que todavía no se ha llegado ahí, sino que tiene un carácter global. El objeto es ese, ¿no? Es empezar el camino o avanzar en el camino de la mejora de la integración de las urbanizaciones del entorno de Albacete en la ciudad y propone, como os he comentado, un modelo de carácter global. No se centra en aspectos concretos ni en aspectos legales, sino que presenta una foto fija de qué tenemos en este momento y cómo podemos abordarlo. Y por último, también el planteamiento era que además de este estudio de carácter general, mis compañeras están desarrollando una acción piloto, en este caso relativa a movilidad, ¿no? que también os comentaremos.
Todo ese trabajo cuelga de la estrategia de DUSI del ayuntamiento y está aquí en la presentación que veis el encaje del trabajo, es decir, forma parte del objetivo temático número 4 de conseguir una economía más limpia y sostenible. Dentro de eso, pues, del objetivo específico de fomento de la movilidad urbana sostenible, de la línea de actuación de integración y conexión de asentamientos dispersos, y ahí es donde entra el plan especial para la integración de los asentamientos dispersos en torno al casco urbano y la acción piloto, es decir, el presente estudio. Entonces forma parte de una serie de acciones que está desarrollando el ayuntamiento para la mejora de la sostenibilidad de manera integrada de todo el municipio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues bueno, pues esta es la secuencia de trabajo que estamos desarrollando. Se organiza en 3 fases. En la primera fase, que bueno, le llamamos fase 0, de trabajos preliminares, pues bueno, donde establecemos los contactos con el cliente, los criterios básicos, el plan de participación y nos organizamos también como equipo. Esta fase ya la hemos pasado el año pasado. Y ahora estamos en la parte final de la fase 1 de elaboración del estudio de asentamientos y urbanizaciones. A partir de aquí pasaríamos a la redacción de la fase 3 del proyecto y acción piloto. Y luego la fase 2, que es el proceso de participación, que va en paralelo y va acompañando a cada una de estas fases. ¿Qué hemos hecho? Pues ya un poquito más en detalle, pues en la fase 0, las labores de organización, recopilación de información y el plan de participación, como os he comentado hace un instante. Y la gente que hayáis podido tener un interés más particular, pues habéis podido ver el enlace que os facilitábamos en el correo que os mandamos de convocatoria, el documento de bases para la integración de los asentamientos. Es un documento que tiene la memoria técnica y una serie de planos que ahora os mostrarán mis compañeras. Y hemos iniciado todo el proceso de participación. En la fase 1, lo que vamos a hacer ahora, que es donde estamos, es presentaros el documento de bases para la integración de los asentamientos y las urbanizaciones. Entonces doy paso a Carmen y a Llanos, mis compañeras, para que nos contéis los principales aspectos del trabajo. Buenas tardes a todos. Yo soy Llanos Masia y voy a empezar explicando un poco el documento que hemos entregado. Bueno, lo primero es un documento que hemos redactado, pero que quiero agradecer la colaboración del ayuntamiento en todo aquello que hemos necesitado y bueno, su participación también a la hora de elaborar la propuesta y de llegar a unas conclusiones. Nosotros lo que presentamos es un documento que tiene estratégico, que tiene como objeto establecer las bases para definir una estrategia de ordenación del territorio municipal en la que se integren todos los elementos que conforman y se pongan en valor todos esos elementos que conforman el territorio, con especial interés en los recursos y los naturales, los valores ambientales y los valores culturales y patrimoniales. Es un documento de carácter estratégico, no es ni normativo ni de ejecución directa. Eso sí que queremos que quede muy claro, porque lo que hacemos es definir esas líneas que van a servir para establecer una revisión del modelo actual de ocupación del territorio del municipio. Está redactado, como en este momento no puede ser de otra manera, y también por convicción, en el marco de todas las políticas territoriales recogidas en la Agenda Urbana 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo, el ODS 11 de Ciudades y Territorios Sostenibles, en el marco de la Agenda Urbana Española que desarrolla ese ODS, sobre todo en aquello que tiene incidencia
en el uso racional del suelo, en la ciudad compacta, en revitalizar los territorios, en la prevención y reducción de las emisiones o de los efectos sobre el cambio climático, en la movilidad sostenible, bueno, de forma transversalmente a todos. Y desarrolla de manera directa, como ya han dicho antes, el objetivo temático 451 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Albacete. Este documento es el resultado de una reflexión sobre el territorio actual y además y después una propuesta sobre para la definición de ese territorio que queremos dejar a las generaciones futuras. Con eso lo que quiero decir es que es una estrategia a largo plazo, que no tiene una actuación inmediata, que no es de hoy para mañana, que tenemos que pensar siempre en un tiempo muchísimo más alejado, en la definición de ese modelo a largo plazo. Es un documento abierto, antes lo ha dicho Lupe, es un documento abierto que está en una fase de participación y en el que nosotros, una vez que esto finalice, pues se incorporará el resultado de todas las aportaciones, una vez estudiadas, de todas las aportaciones realizadas durante este proceso de participación. Una vez que entramos para poder analizar o para poder hacer una propuesta, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar ese territorio en el que nosotros estamos. Para ello hemos ido identificando todos los elementos que forman en la que definen ese territorio. Estamos en una parte, todos conocemos, ciudad consolidada, núcleos consolidados, toda esa jerarquía viaria que define el territorio, las carreteras que bordean la ciudad de Albacete, las que salen. Después, a eso hay que añadirle esos otros elementos de los que somos menos conscientes cuando estamos viviendo en la ciudad. Una red de... Ay, perdón un momento, pero es que tengo aquí una cosa que me quita... Vale, no, ya está. No, es que hay aquí una raya que ha dibujado alguien y me engaña. Una serie que es toda la red de canales que tenemos en Albacete. Canales importantes, como pueda ser el canal de María Cristina, no sé si se ve el cursor, el Acequión, Ojos de San Jorge, La Lobera, Canal del Salobral, pero también una red de canales secundarios de riego que va generando ese espacio de agua que tenemos en ese territorio que hemos estudiado. El estudio básicamente se ha centrado en la zona del sureste, más suroeste, sureste más o menos, pero en toda esa zona. A esa red de canales además tenemos una red, tienen un gran valor ambiental, como se puede ver en la imagen. Tenemos una red de caminos. Aquí no hemos diferenciado, pero esa red de caminos está integrada por vías pecuarias, caminos de mayor o menor jerarquía, caminos secundarios, caminos agrícolas, todos los que se han ido utilizando, pero sí que en esta imagen se ve muy bien que todos salen de Albacete. La relación que hay entre esa red de caminos que sale de Albacete y otros transversales que lo van rodeando. Es la que ha configurado el territorio, tiene mucha relación con ese origen agropecuario del municipio y que se sigue manteniendo. A esa red de caminos, además, hay que añadirle el tejido agrícola, que ha sido la base del municipio. Ese tejido agrícola que sigue estando y que es importante no solo como actividad económica, no solo porque de la agricultura comemos casi todos, sino también por la imagen, por el medio ambiente y por el paisaje que genera. Las imágenes antes lo comentábamos, pero las imágenes de la vista aérea de Albacete son espectaculares. Y lo puedo decir porque además soy de allí y no le hago la pelota a nadie. Luego a esto hay que añadirle una red importantísima de casas agrícolas tradicionales. Esas casas, que son todos los puntos que se han ido encendiendo, son el origen de muchas de estas edificaciones en suelo rústico, porque era la vivienda vinculada a la explotación agropecuaria. Desgraciadamente, en este momento, la mayor parte están muy deterioradas o están en un estado de abandono. También es verdad porque no hay nada que ayude a su mantenimiento. Después vendría, en esa configuración del territorio en el que estamos, tendríamos los asentamientos. Asentamientos que hemos identificado
Nosotros hemos analizado 147 agrupaciones, parcelaciones, porque no todos son iguales. Los hemos analizado y los hemos caracterizado, identificando, la caracterización se ha hecho en función de su morfología, la tipología de edificación, tipos de parcela, el uso principal y otros usos que se producen con carácter general en el asentamiento o dentro de cada una de las parcelas, datos de población que los que hemos podido tener, datos de medioambientales, de tratamientos, bueno, pues eso, con eso hemos estudiado 147 asentamientos, como decía, con un total de 2.979 viviendas, según datos del catastro. También tendría que decir que nos han pasado cosas muy curiosas, como algún asentamiento con 245 viviendas y 23 parcelas catastrales. Entonces, bueno, las situaciones son dispares, pero sí nos han permitido hacer una tipificación de asentamientos, bueno, que nos van permitiendo analizar, me imagino que los irán reconociendo porque creo que hay representantes de casi todos, pues ya nos han permitido, bueno, la tipificación es en base a esa caracterización y nos han permitido reconocer diferentes formas de ocupación y de uso de esos asentamientos o agrupaciones a veces de edificación que no siempre están caracterizadas con una toponimia, pero da lugar a una dispersión y a una vinculación o no con el territorio que se puede ir identificando. A todo esto le tenemos que añadir, a todos esos elementos que configuran el territorio, nosotros le hemos superpuesto esa red de dotaciones, equipamientos o espacios libres que contempla el Plan General de Ordenación Urbana vigente, que no solo contempla las dotaciones en el interior de la ciudad o las que pudieran derivar de suelos urbanos urbanizables transformados o en transformación, sino que también prevé una red importante de dotaciones sobre ese territorio, sobre ese suelo no urbanizable, en unos casos evidentes como la ampliación de la Pulgosa, pero en otros casos también son algunos espacios, áreas recreativas que él le llama, pues más vinculadas a territorios, al suelo rústico o a ámbitos de protección de entornos naturales, o, en algunos casos superpuestos a zonas ya ocupadas o en algunas otras zonas de interés. Con todo esto, que nosotros lo que hemos hecho ha sido sobre esta propuesta, sobre esta ciudad actual, la propuesta. Serían las líneas estratégicas, que tienen como finalidad establecer esos elementos que diferencian cada uno de las caracterizaciones de este territorio, establecer estrategias específicas sobre cada uno de esos elementos diferenciadores, aunque tienen bastantes variables comunes. Y esos se superponen luego todos juntos para formar la definición de ese territorio que queremos complejo, diverso, racional y medioambientalmente sostenible. Hablaríamos de una estrategia sobre los asentamientos, una estrategia sobre corredores verdes y dotaciones, que para nosotros nos parece muy importante, una estrategia sobre movilidad y red viaria y otra línea estratégica sobre paisaje y patrimonio. Las vamos a explicar sucintamente, solamente la parte más importante, porque tampoco podemos alargarnos mucho, pero sí en el documento, entendiendo que es un documento borrador que puede contener errores y que vamos a intentar corregir al final de todo esto, cuando se incorporen todas las aportaciones, pues están mucho más desarrollados y están desarrollados con más detalle. La primera estrategia tendría que ver con los asentamientos. En estas dos imágenes, lo que nosotros hemos señalado es una foto aérea actual y a la derecha está la foto aérea del vuelo americano del año 56. Bueno, pues la transformación del territorio es evidente, tampoco no hay que explicarla mucho más. La estrategia sobre los asentamientos tiene por objeto establecer una ordenación del territorio con una visión global.
Sí que hemos entendido desde el principio del trabajo y con el ayuntamiento que la ordenación o lo que vaya el futuro de los asentamientos no se puede resolver de forma aislada e independiente sobre el conjunto de la ciudad, sino que tiene que formar parte de una actuación o por lo menos de una estrategia global. Entonces, esta estrategia, lo que nos ha permitido, esta línea estratégica, lo que nos ha permitido es establecer líneas diferentes según la morfología, el grado de consolidación, la tipología, su relación con el territorio, el uso o el grado de ocupación de las parcelas en los diferentes asentamientos estudiados. Hemos ido tipificándolos, por así hacerlo. Hay 4 líneas de actuación que desarrollan esta estrategia. Una de ellas sería esos asentamientos que entendemos que su fin último en algún momento debe ser la transformación en suelo urbano, transformación mediante la herramienta oportuna, herramienta urbanística que se establezca y con las condiciones que se establezcan siempre desde una visión global, no de forma aislada, y con las condiciones que se establezcan, pues se deberán transformar en suelo urbano. Son asentamientos que ya están todos muy ocupados, muy consolidados, e incluso en algunos de ellos sabemos que ha habido ya alguna iniciativa en esa transformación que por lo que sea no se ha podido llevar a cabo. Habría otra estrategia en la que nosotros la propuesta sería que esos asentamientos existentes se integren en el desarrollo del suelo urbanizable. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los que señalamos así ahora mismo están en suelo clasificado como suelo urbanizable por el plan general vigente. También propondríamos al plan algunos ajustes. Y sí que se pueden incorporar en la ordenación futura de ese suelo urbanizable, se pueden incorporar e integrar con las tipologías existentes. No tiene por qué desaparecer la vivienda unifamiliar porque se va a integrar en un suelo urbanizable que esté previsto como vivienda colectiva, sino que lo que estamos recomendando es diversidad tipológica en la ciudad, y en la ciudad pueden convivir diferentes, y es bueno además que convivan diferentes tipologías en un mismo territorio. Como que futuro urbanizable. Entonces, si habla, si calla el micrófono, es que si no me oigo. Bueno, esa sería la propuesta. Entonces se desarrollarían dentro de esos sectores con las condiciones que se estableciera a ese suelo urbanizable, que desde luego en la definición para su transformación tendría que tener en cuenta esa situación. Lo que siempre estamos hablando de que en algún momento pues habrá que modificar o habrá que revisar el plan general. Una tercera línea iría hacia esos otros asentamientos que por su configuración, por sus características, por su situación, pueden seguir manteniendo el carácter rural. Aquí sí que sería necesaria una revisión mucho más profunda una modificación más profunda, una revisión del planeamiento para incorporar una regulación específica. Incluso entendemos que a veces hay que ir un poco más allá del planeamiento municipal para que incorpore una forma de habitar el territorio existente y una forma de habitarla tradicional, donde tiene una relación con ese suelo, ese carácter más rural, con ese suelo no urbanizable. En algunos de ellos sigue habiendo parcelas con bastante uso, aunque sea una agricultura o sea un huerto, un cultivo doméstico, pero bueno, sigue existiendo esa relación. Entonces nosotros para eso sí que estableceríamos unas condiciones diciendo que esos se tienen que mantener con ese otro carácter rural. Luego tenemos tendríamos otra caracterización que afecta a muy pocos asentamientos, pero que sí que tienen que ver con una incompatibilidad por riesgos. Tenemos identificados las zonas inundables. Aquí están señaladas con un periodo de retorno de 10 años, me parece, solamente, pero que en planeamientos anteriores ni existían ni se habían hecho los estudios correspondientes, entonces no estaban delimitadas. En este momento la legislación nos impide ir planteando una edificación residencial en zonas inundables en determinados periodos de retorno, como sería este caso. Entonces nosotros entendemos que esa situación de zonas de asentamientos que son incompatibles
con el suelo por riesgos, con zonas inundables, no podríamos establecer una forma de regulación diferente, sino que tendríamos que ir a la aplicación de la legislación la normativa contenida en el plan hidrológico en cada momento. Y después tendríamos otros asentamientos que son muy poquitos, pero que son incompatibles en este momento con el planeamiento vigente, porque antes se veía, ahora también, hay unos asentamientos que están en unas zonas que el plan general vigente considera como unas dotaciones o zonas de área recreativa, creo que le llama, donde ese uso, pues en principio sería incompatible. Entonces, lo que pase ahí, bueno, en este momento dependería de otro replanteamiento de todas esas zonas en el municipio, con lo que iría más allá de lo que sería nuestro ámbito, sino que habría que verlo en otro contexto mayor y viendo otros factores también en esa revisión o en esas estrategias de plan. Después, como igual que al principio hablaba del valor que tienen las casas tradicionales, que cuando nosotros hablamos de una recuperación, tendríamos que tener una línea de actuación para recuperar y recuperar el uso y permitir usos diferentes sobre esas casas agrícolas tradicionales que tienen un gran valor etnográfico y que además representan la identidad del lugar de forma muy clara, son parte de ese paisaje y de esa identidad, pero sí entendemos que había que hacer una regulación. Hay herramientas, en este momento la legislación le permite al planeamiento tener herramientas para mantenerlas, pero mantenerlas y dándole un uso que justifique su mantenimiento, porque claro, si no podemos rehabilitarlas, no podemos recuperarlas y no se pueden usar más, el uso está muy limitado, pues es muy difícil el mantenimiento. Entonces nosotros entendemos que había que identificarlas bien y que habría que establecer una línea de actuación dirigida a esa recuperación de las casas agrícolas tradicionales como parte de la línea de asentamientos, porque al final son un asentamiento. Entonces, esta sería la propuesta. Bueno, en el documento que tenemos presentado, pues está de una forma muy esquemática, se ven cómo vamos incorporando los diferentes asentamientos o a cuáles les va afectando esa propuesta que hacemos, y además está detallado uno por uno los que entrarían en cada una de esas líneas. Tendríamos también una segunda estrategia que iría hacia los corredores, le llamamos corredores verdes y dotaciones. Esta estrategia lo que tiene por objeto establecer una red que integre todos los elementos ya esas dotaciones, espacios libres existentes con otros propuestos, creando una malla de espacios libres y dotaciones generadora de biodiversidad, que potencie servicios ecosistémicos, medioambientales y además que configure el paisaje, pero siempre como una red de uso y que sirva también para completar las dotaciones de los ciudadanos. En este caso, esta red de corredores estaría integrada, estos serían esos ámbitos que veíamos antes, que delimitaba, que configuraban nuestro territorio. Sobre esos ámbitos tendríamos lo que llamamos una red azul, que estaría configurada por todos esos canales y unas líneas, unos espacios de apoyo alrededor, vinculados siempre a zonas alrededor de los canales o más estanciales en determinados encuentros que tienen ya una importancia en el municipio, pues como pueda ser la zona del Palo o siempre en los bordes, o a lo mejor más en los Ojos de San Jorge, bueno, pues en la Laguna de la Cequión, zonas más vinculadas a esos canales que además van estableciendo esa línea, esos corredores lineales que van entrando hacia la ciudad. A eso le superpondríamos una red verde que está configurada por una serie de corredores, de espacios que van completando los anteriores, y luego una serie de corredores que, claro, al final en la imagen se ven poco, pero que en muchos casos estarían configurados como parte del desarrollo de esas ordenaciones del suelo urbanizable, si antes, o de las transformaciones a suelo urbano de esos asentamientos que se van a transformar. Cuando antes me refería a con determinadas condiciones, estaríamos hablando en muchos casos de
de condicionar dónde van a ir a esos espacios para configurar esa red. Estaríamos hablando de una pequeña red, otros más vinculados a determinados ámbitos ya existentes con ciertas protecciones, como la salida hacia la carretera de Murcia, bueno, pues determinados, o la carretera de Las Peñas, o la B20 creo que se llama ahora, determinados elementos que además se tienen que integrar siempre con la red de espacios libres existentes. A esa red le superpondríamos una red transversal que está formada por unas zonas, como un parque lineal configurado sobre zonas inundables, va recogiendo esa zona de cota más baja que es inundable y bueno, que habría que vincular también a determinados desarrollos porque en muchos de esos casos queremos que sea pública, y también a otra más que le llamamos parque de apoyo, donde aquí no siempre estamos hablando ya de una red pública, sino de un espacio configurado por elementos medioambientalmente importantes o interesantes para la configuración de todas esas redes, que estaríamos hablando de esta o de pequeñas zonas que se van planteando y ya coincidiendo con zonas arboladas que simplemente configuran esa mejora de una red ambiental, de una configuración de una infraestructura y una red ambiental. Complementaríamos la red de dotaciones con esas dotaciones, independientemente de otros elementos que veamos luego, que vendrían en ámbitos de suelos urbanos o urbanizables, pero estamos hablando de pequeñas dotaciones muy vinculadas al territorio o al uso de los asentamientos que hubiera aquí. A todo esto, y hablando de una gran red de corredores verdes y dotacionales, no nos podemos olvidar de las vías pecuarias. Las vías pecuarias están ahí, tienen un tratamiento ya, muchas de ellas, en algunos tramos, un tratamiento de senda peatonal o de senda ciclista con una parte más ambiental, pero nosotros sí que plantearíamos, como configurando todo este territorio, la recuperación ambiental de todas las vías pecuarias, que por el carácter de Albacete pues son muchas las que lo cruzan. También de las vías verdes existentes, ya sea la vía de la Sierra de Alcaraz, ahora antiguo ferrocarril Utiel-Baeza, y la vía verde de la Pulgosa, aunque tenga otro carácter, también es vía verde. También de todos los ejes arbolados que tiene la ciudad, y de todos los ejes que nosotros plantearíamos de esa conexión de caminos, de todos esos caminos que veíamos antes, como actuaciones para convertirlos en ejes arbolados que fueran entrando en la ciudad y acercando el territorio a la ciudad. Todo eso unido al tejido agrícola, que es el configurador de nuestro espacio ambiental, de nuestros corredores verdes o corredores ecosistémicos, daría lugar a esa gran infraestructura verde integrada en la ciudad de Albacete, a uno de nuestros objetivos más importantes, que es hacer que el territorio agrícola entre en la ciudad, que sea una continuación tanto de uso como medioambiental. Esa sería la estrategia esta de corredores verdes y dotaciones, que se superpone a muchas otras cosas y ahora los vamos a ver. Al final es como la que recoge todo, pero con ese objetivo principal la estaríamos configurando. Bueno, yo soy Carmen Andrés y sigo desgranando las estrategias que componen este documento. La tercera estrategia es la estrategia de movilidad y red viaria. A nosotros nos gusta identificarlo como la estrategia de la movilidad y del espacio público, porque al final una carretera, una senda, un carril bici, un camino lineal de los que surgen paralelos o discurren paralelos a los canales, son espacios públicos que tendemos una cierta tendencia a identificarlos con aquellos espacios por donde transitan los coches. Bien, pues el objeto principal de la red de movilidad, de la estrategia de movilidad, es introducir parámetros de sostenibilidad en el sistema viario existente en la ciudad. Introducir parámetros de sostenibilidad dando prioridad a los medios alternativos de desplazamiento, como son la bici y como son los peatonales. Claro,
resulta muy fácil enunciarlo. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos configurar itinerarios, configurar circuitos que sean cómodos y seguros, por donde de forma eficaz y efectiva se pueda discurrir, como decía, con este tipo de desplazamientos. Las personas entendemos que pueden utilizar la bicicleta como acceso a algunos de estos asentamientos, siempre que tengan circuitos, como decía, que sean seguros y que no puedan tener sobresaltos porque se vayan a encontrar coches o porque los coches no respeten las condiciones necesarias para que puedan convivir ambos medios. Como decía, la red anterior era de la que partíamos. Hay una apuesta importante por multiplicar, por prolongar las vías ciclistas sobre la existente y las previsiones en el PEMUS. Si se aprecia en la imagen, esas vías, ese itinerario ciclista propuesto se integra cuidadosamente con muchos de los asentamientos. Por supuesto, incorporando también estos criterios de movilidad a las vías pecuarias, a la red de vías pecuarias a la que hacía mención mi compañera Llanos anteriormente, que efectivamente algunas de ellas ya disponen de tratamientos concretos. Nuestra estrategia se dirigiría a todas ellas. Recuperación también de los caminos agrícolas de acceso. Se ha hecho una jerarquización y una caracterización de todos los viarios que componen este territorio, identificando y significando cuáles son los de acceso, cuáles son los de tránsito de un lado a otro, de un asentamiento a otro, etcétera, etcétera. Como decía, siempre dando esa prioridad ciclista y peatonal. Nosotros entendemos, volviendo al objeto al que me refería antes, que hay algunos asentamientos, como pudiera ser, por ejemplo, Casas Viejas. Casas Viejas es uno de los asentamientos pues, que tiene un mayor porcentaje de población. El llegar a Casas Viejas a través de carreteras por coche, pues estamos hablando de más o menos un tránsito de 8 kilómetros, mientras que si tenemos habilitado un carril ciclista o la prioridad ciclista para a través de lo que es la carretera de Barracs o Cordel de Lezuza y prolongación del Cordel de Lezuza hasta Casas Viejas, pues tendríamos 5 kilómetros. 5 kilómetros en bicicleta se hacen estupendamente. Tenemos otros asentamientos como Las Viñas, que está a 3,5 kilómetros si recorremos el camino de los Molinicos, bueno, y otras tantas, porque podría referirme a muchas de ellas. Lo importante es que nuestra estrategia va dirigida a, como decía antes, configurar itinerarios y circuitos cómodos y seguros, ya sea para que los utilice la población como acceso o como los movimientos residencia y trabajo, como por deporte, para el ocio, etcétera, etcétera. Nosotros contemplamos que si existen esos circuitos cómodos y seguros, seguramente la población los utilizará más. En esta red de espacios libres también introducimos los que llamamos puntos de encuentro, que luego lo repetiré al enunciar la estrategia de paisaje, y a los que hacía referencia antes también Llanos. Son puntos en los que existe un encuentro entre vías principales o entre canales y vías pecuarias, caminos de accesos, etcétera, etcétera, y donde en muchos de ellos se están planteando dotaciones, con lo cual consideramos que son puntos también atractores y que en algún caso pueden significar pequeñas centralidades en ese tejido disperso que el sumatorio de todos estos asentamientos pues nos va a ir configurando. También en la estrategia de movilidad hay algunos tramos de carreteras que han sido cedidos, no hace tanto, al ayuntamiento, y por tanto sobre ellos tenemos pues, cierta facilidad para poder actuar sobre ellos. Decir que paralelamente a esta exposición, si tienen el documento colgado en la página web, presentamos distintas actuaciones con secciones tipo
atendiendo a la caracterización diferenciadora que el trabajar sobre una sección de 4 metros pues es distinto de trabajar sobre una sección de 8 metros. En algunos casos podemos trabajar y podemos pensar en carriles segregados para la bici, que en cierta manera es lo que una parte de la población está demandando, pero en aquellos circuitos, en aquellos itinerarios en los que no podemos disponer de una anchura en la que nos permita actuaciones de este tipo, pues tendremos que ir a actuaciones donde los distintos modos de desplazamiento vayan de forma compartida y habrá que incorporar la señalética correspondiente para que, bueno, tratar de enseñar a la población a utilizar de diferentes modos un mismo espacio. Finalmente, la cuarta estrategia es la que llamamos estrategia de paisaje y patrimonio. La llamamos así porque nosotros consideramos que el paisaje es un bien patrimonial que además estructura el territorio. Parece que solo nos fijamos muchas veces en los elementos materiales reconocibles, y en el paisaje entra una cuestión subjetiva tremendamente importante a la hora de identificar las distintas singularidades y lo que llamamos nosotros las señas identitarias de este territorio tan vasto y tan rico, tan bello, me atrevería a decir, que realmente ayudan a que haya una cierta fijación de la población con esas constantes identitarias, porque nosotros creemos que cuando alguien conoce bien su territorio, lo aprende a amar de alguna manera, ¿no? La estrategia de paisaje se compone de 8 paisajes diferentes. En primer lugar estaría el paisaje del agua. El paisaje del agua acompaña a los canales, a esa red histórica hidráulica tan potente que tenemos en la ciudad de Albacete y en los espacios a los que hacía referencia antes Llanos. Este sería uno de los paisajes ejemplo de a lo que me refería antes. Estamos acostumbrados a identificar los elementos que configuran el territorio con elementos materiales reconocibles. Bueno, pues el paisaje del agua también tiene aspectos o añade aspectos sensoriales muy importantes. El discurrir por un trayecto lineal con una potente carga histórica y con la referencia del curso de la lámina de agua junto a la que uno se desplaza, pues eso le añade un valor que otros caminos no encontramos. El paisaje verde acaba de contarnos Llanos la estrategia verde, de corredores verdes, la de corredores verdes, y el paisaje verde está imbricada directamente con esta estrategia. Aquí también nos pasa lo mismo, los aspectos sensoriales de discurrir por caminos con arbolados, decía antes Llanos, los corredores verdes que configuran la infraestructura verde son corredores de fauna y biodiversidad. Bueno, pues el discurrir por estos caminos con la presencia de arbolado que fijan también fauna, aves, etcétera, etcétera, le añade un atractivo singular que de otra manera no tendríamos. El paisaje ocre en el entorno de la ciudad de Albacete tiene un valor fortísimo. Yo creo que en la retina de todos los ciudadanos, en mayor o menor medida, este paisaje está ahí porque es el paisaje quizá más común. Nos gusta hablar también de lo verde, pero lo verde sin el substrato de esta base agrícola ocre no existiría. El paisaje oculto sería otro de los paisajes, el cuarto paisaje, ligado a la existencia de los yacimientos, a la identificación de los yacimientos arqueológicos y a la existencia de valores etnográficos, algunos de los cuales no se sabe seguro si existen, pero se presupone que existen. En algunos de estos enclaves sí que han aflorado claramente esos yacimientos. Es un paisaje, por eso le llamamos el paisaje oculto, pero el simple conocimiento de su existencia ya está añadiendo un valor sustancial a estas piezas. Los paisajes lineales que se hacen en movimiento, no se hacen estáticamente generalmente y que cambian según pasan las estaciones del año, le añade también un atractivo diferenciador. El paisaje de los encuentros,
Estamos hablando de temas materiales, aquí también entrando en el configurar el paisaje, las propias personas, en aquellos puntos a los que nos referíamos, se ha referido también antes Llanos y me he referido yo en la red viaria, puntos, esas pequeñas centralidades asociadas a dotaciones ya existentes o pequeñas dotaciones que proponemos que se configuren, en los cuales, bueno, pues la gente, los usuarios de ese territorio se pueden encontrar y reconocer. Y finalmente, paisajes, el paisaje de los encuentros con el paisaje, puntos que son intersecciones de viarios, de sendas, de canales, que tienen un potente atractivo paisajístico por el hecho muchas veces de reconocer hitos pequeños, como puedan ser este pequeño puente que reconocemos en la imagen superior, o porque reconocemos un depósito, o reconocemos la torre de una ermita, o reconocemos algunos de los itinerarios de canales a los que antes hacíamos mención. Esta sería la superposición de esos 8 paisajes a los que me refería, que contribuyen para resaltar los valores identitarios de este territorio, al cual hacía alusión antes Llanos, y que se integran y completan el ajuste de la distribución de esos asentamientos que han sido, por decirlo de alguna manera, el motor o la disculpa de entrar a desgranar todos estos elementos. Antes de dejarles, y como complemento a estas 4 estrategias que formulamos en este trabajo también contiene el desarrollo de una acción piloto que Lupe antes presentaba diciendo que va relacionada íntimamente con la estrategia de movilidad, pero también nos gustaría, nosotros que todavía no está fijada dónde exactamente se va a realizar esa acción piloto, y ahí sí que nos gustaría contar con su participación. En el cuestionario anunciamos algunos tramos, sí que es cierto que tiene que ser sobre suelo público. Anunciamos algunos tramos donde consideramos que pudiera estar bien plantear esa acción piloto. Esa acción piloto contendría, como decía, una acción de implementación de un carril bici y de unas sendas peatonales. También puede ir dirigida contemplando la implementación del carril bici y de sendas peatonales con esas áreas estanciales o puntos de encuentro a los que me refería antes. Algunas imágenes para mostrar cuál puede ser el carácter de la modificación, de la transformación. Aquí tendríamos ¿cómo puedo retrotraerme? Sí, aquí. No, pues no me retrotraigo. Ah, sí, esa misma, sí. Digamos, partiendo de una sección viaria más, por decirlo de alguna manera, más común o más anodina, pues tendríamos un elemento significativo con una sección de bici segregada, una sección paseable también segura y cómoda, y donde también daríamos espacio a las zonas de encuentro estanciales y, como no, si la sección nos lo permite, al tráfico rodado. Aunque, como decía antes, siempre priorizando los medios alternativos, que van a ser la única solución para encardinar y contribuir a la mitigación del cambio climático. Otra actuación que podría ser, pues bueno, pues sobre una pieza de este tipo, pues la implementación, en este caso el carril bici tendría que ser compartido y una pequeña dotación de esos puntos de encuentro a los que nos referíamos antes, vinculados a la existencia o a la previsión de nuevas dotaciones, como la imagen que tenemos, que retraemos a la derecha. Y ya sin más, muchísimas gracias por su atención, esperamos que les haya resultado interesante y desde luego y sobre todo en esta jornada esperamos sus ideas
y pues lo que a ustedes les pueda parecer interesante, de interés para completar, para ajustar, para modificar, para que entre todos consigamos tener unas estrategias que de verdad identifiquen ese territorio tan valioso que conforma el ámbito periurbano de Albacete. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen y Llanos. Antes de pasar a las numerosas preguntas, comentarios y demás cuestiones que habéis ido planteando, quisiera presentaros qué vamos a hacer a partir de aquí, lo más inmediato, que tiene que ver con el cuestionario donde hacer aportaciones de manera organizada. Voy a compartir pantalla, si me permite. ¿Te llamo? Para el cómo puedo participar, ¿no? Entonces, bueno, pues primero en la sesión de hoy, con todas las preguntas que estáis formulando, que cuando termine de hablar yo de forma muy breve, vamos a ir revisando una a una y Carmen y Llanos o el ayuntamiento, algunos trabajadores pueden ir contestando. Segundo, pues habéis ido preguntando qué información tenemos disponible y demás. En la página web del Ayuntamiento de Albacete no tenéis más que clicar el enlace que os hemos mandado en el correo de admisión a la reunión. Os hemos puesto un acceso a la información. Entonces, de la página web del Ayuntamiento de Albacete, si vais a EDUSI, ahí va a estar toda la información sobre el estudio. En este momento tenéis el documento de bases y mañana os colgaremos la presentación que estamos haciendo hoy para que la podáis ver, que es como una síntesis del documento. Y también os dejaremos un enlace al cuestionario de aportaciones para que a partir de mañana podáis, a lo largo de una semana, cumplimentarlo. Es bastante, tiene preguntas de distintos tipos. Mañana mismo también os enviaremos un correo con este enlace para que podáis, bueno, si alguien quiere hacerse una captura de pantalla, pues ya lo tiene, pero si no, os lo mandamos mañana para que podáis a lo largo de la semana, entre el 28 de enero y el 3 de febrero, cumplimentar el cuestionario. Como ha comentado Carmen, pues para nosotros es muy importante que rellenéis esa información porque tiene parte de valoración de las estrategias que os acaban de comentar para que nos deis vuestra visión y también nos preguntamos algunas cuestiones relativas a movilidad, a los asentamientos, a temas de paisaje y patrimonio que son de interés para hacer, bueno, el mejor documento posible. Y esto es un poco cómo entendemos nosotros el trabajo, ¿no? Y qué es lo que os ayudamos, os pedimos o que hagáis, ¿no? Pues entendemos que un trabajo de estas características no se puede hacer solas en un gabinete, sino que requiere la participación, el apoyo, la colaboración, la difusión y la aportación por vuestra parte. Antes, para que no se nos olvide, antes de pasar a las preguntas, pues queremos lo primero de todo y como final de la sesión daros las gracias por vuestra participación y esperar que sigáis colaborando. Es un documento abierto y bueno, si conocéis también podéis rellenar el cuestionario cualquiera de las personas que habéis asistido a la reunión, pero también podéis difundirlo a terceras personas para que nos den otro tipo de aportaciones. Dicho esto, si os parece, vamos a pasar por orden a revisar las preguntas. Lo que podemos hacer, porque hay bastantes, es yo la leo para que todo el mundo la escuchéis y Carmen y Llanos la contestan o la aclaran o hacen lo que corresponda. A una parte de los saludos y demás. Miguel Ángel plantea una cuestión muy concreta, dice que ha leído los planos y la memoria y hace una referencia a la página 48 de la memoria. Dice que se marca como camino público desde Albacete al barrio Piña Verde
y pensamos que ese es el camino que se debería condicionar. Y después el tránsito de personas y vehículos es muy alto. También comenta que en los planos de ordenación, en el número 2, marcan un tramo de ese camino incluyendo un área de descanso. Y además hay un proyecto presentado desde la asociación al ayuntamiento. Entonces, que comenta Miguel Ángel que quisiera aclarar esto. Ahí os dejo. Carmen y Llanos, ¿queréis comentar, por favor? No, sí, es una aclaración fenomenal, porque si ya hay un proyecto, de todas formas, muy bien, porque sería, bueno, pues lo hablaremos con el ayuntamiento y lo vemos. Nos parece fenomenal, porque nosotros no estamos diciendo cómo tiene que ser. Si ya hay uno, pues adelante. Esto, por eso decía al principio que este documento no es ejecutivo, que es estratégico. Entonces lo que da son líneas. Entonces, efectivamente, luego habrá que hacer los correspondientes proyectos, pero cuantas más iniciativas haya, muchísimo mejor. Entonces, en cuanto al acondicionamiento, pues es lo que hay que ver, bueno, pues que para la acción piloto, porque nosotros la propuesta en la red de movilidad es actuación sobre todos esos caminos en diferentes, con diferentes secciones y con diferentes tratamientos. No estamos hablando de que todos los caminos sean autopistas, ni mucho menos, sino que cada uno va a tener su acondicionamiento, porque también hay que hablar, no nos podemos olvidar de que hay que reducir tráfico motorizado, hay que reducir emisiones de carbono y hay que reducir muchas otras cosas que, bueno, dentro de nada nos van a obligar, ya no va a ser potestativo, va a ser obligatorio. Sí que he visto antes que había una pregunta, mientras no sé quién estaba hablando, hay una propuesta, nosotros también le hacemos una propuesta al ayuntamiento dentro de estas líneas estratégicas de una línea de actuación que sea una incorporación del transporte público. Porque, claro, no podemos exigir que no se utilice el transporte privado, sino el transporte público. Entonces, y hay muchas formas de realizar el transporte público, y hay autobús pequeño eléctrico, y hay muchas cosas que podría ser. Entonces, no estamos hablando de hacer grandes urbanizaciones, ni mucho menos. Pero estamos hablando de eso. Y todo lo que esté ya nos viene fenomenal. Todo lo que hayan presentado, lo que tenga un interés, pues adelante, porque nosotros lo miraremos y en lo posible se incorporará ya. Y si no, en su momento, que es cuando haya que desarrollarlo, cuando de verdad se haga el documento que lo desarrolle. Sí, solo una cosa, de cara a identificar el tramo donde se localice la acción piloto, sí que es importante que se haya un camino público, que el espacio sea público y que se integre con la ciudad de Albacete. Como decimos, es una acción prototípica, o sea que será extrapolable a actuaciones sucesivas más alejadas, pero en principio la acción piloto está pensada para alguna pieza, algún elemento, sea lineal o estancial, que de alguna manera integre el conjunto, bueno, integre esos asentamientos, esa dispersión territorial con la ciudad de Albacete. Gracias. Pasamos, si os parece, a otra cuestión. Una pregunta. Sí. Hola. Perdonad, vamos por orden. Comenta María que los residentes de la urbanización La Pérgola tienen un problema, y es que estando muy cerca, ¿no?, a 10 minutos del centro de Albacete, llevan muchos años esperando que se les urbanice y que por eso no pueden avanzar ni mejorar, que se sienten abandonados. Entonces, bueno, pues creo que esto es un comentario. Si queréis comentar alguna cuestión. Bueno, esto es un tema ya muy puntual. Fíjense que estamos hablando de unas estrategias, unas bases estratégicas que plantean líneas de actuación, pero no son ni proyectos de urbanización, ni siquiera es un plan especial, un documento de planeamiento urbanístico que es ejecutivo. Desde luego, todas las noticias o la información que nos den o que den al ayuntamiento para intentar entender este territorio mejor, pues se lo agradecemos infinitamente. Pero no busquen tampoco en este documento la solución puntual a pequeños a problemas de urbanización concretamente, porque ya digo que no es un proyecto de urbanización. La acción piloto es un elemento para mostrar cómo la utilización o el empleo de estas líneas estratégicas puede quedar un determinado tramo de vialidad o un área estancial. Nada más. Sí que es importante, complementando lo que comentan Carmen y Llanos, que
porque sea un documento estratégico no quiere decir que pierda su validez, sino que puede ser el marco general que oriente los trabajos que tienen que desarrollarse a posteriori, con lo cual es muy importante cualquier tipo de aportación que realicen en cualquiera de los ámbitos que estamos trabajando. Pero sí que son niveles de detalle diferentes. Trabajamos como si fuera en cascada. Tenemos un estudio, luego eso tendría que pasar a planificación, tiene que tener luego un marco legal y luego tiene que concretarse en proyectos. Es decir, son como diferentes fases y nuestra encomienda es la primera, hacer el estudio y el proyecto piloto. Pero bueno, es un camino iniciado que esperemos que siga adelante y que sortee muchos de los problemas actuales, ¿no? Vale, seguimos. Comenta Miguel Ángel Cotanda también que en la memoria, en la página 48, se marca como camino público en color rojo de Albacete al barrio Piñaverde. Y que lo que plantea es una propuesta, ¿no?, de acondicionar ese tramo, pues porque es un tránsito de personas y de vehículos muy alto. Y también, bueno, es el mismo, ¿no es lo mismo que antes? Perdón, que ahora yo me he perdido con si estábamos hablando de la misma cuestión o no. Hay un proyecto presentado desde la asociación al ayuntamiento y quisieran aclarar esto y que se enlace este tramo con el cordel del camino ancho. Pues lo miraremos, vale. Vale. Luego, a lo largo de la sesión, alguna persona ha preguntado si le podíamos mandar el enlace al cuestionario y demás. Está en el chat, está colgada, por si alguien quiere acceder ya. Y si no, os lo mandaremos mañana por correo electrónico. Otra cuestión, pregunta David Cañaveras, ¿qué pasará con las parcelas y construcciones que están en la zona incompatible con el plan general? Y se propone que sea una zona verde, como por ejemplo la estancadilla. En este momento se quedan como están, no hay ninguna otra cosa. Lo que pasa es que sí que hay que pensar, antes lo decíamos, de cara a una modificación o revisión de plan general, porque no se puede ver en ese trocito solo. Desde luego eso corresponde a un sistema mucho más amplio de ordenación del municipio y hay que verlo en él. En este momento nosotros no decimos nada en contra de esa propuesta del plan general. Está ahí dependiendo de cuál sea la propuesta del plan general, irán hacia un sitio o irán hacia otro, porque son, si yo no recuerdo mal, están colindantes entre Casas Viejas y Ollavacas. Entonces, dependiendo del grado de consolidación, de la tipificación que tengan, pues se podrán incorporar en una u otra línea de actuación. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. Miguel comenta que en las Casas Coloradas, desde que han señalizado con dirección prohibida el acceso a través de la glorieta del final de la calle San Pedro y limitado el acceso a través del acceso desde la carretera de Ayora, que les han dejado aislados y condicionados en el día a día, ¿no?, de forma muy negativa. Sí, y dicho esto, pregunta si se plantea alguna medida para subsanar estas incidencias. Es que estamos un poco como con la misma cuestión anterior. Esto no es un proyecto de urbanización, con lo cual efectivamente nosotros no planteamos con un documento estratégico, no se plantean las direcciones y los sentidos de circulación, que es un poco lo que están planteando. Nosotros lo que estamos planteando es, como decíamos cuando hemos formulado la estrategia de red viaria, conseguir introducir parámetros de movilidad sostenible en las redes, pero introduciendo y favoreciendo los modos de desplazamiento precisamente no convencionales. Bueno, más que no convencionales, andar siempre ha sido convencional, pero vamos, alternativos al tráfico rodado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estos son líneas estratégicas y que el ayuntamiento se apoyará en ellas para fortalecer. Sí que es verdad que el documento contiene una jerarquía viaria de caminos y de itinerarios. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí que se puede
etcétera. Pero insisto en que es un documento estratégico, porque si fuera un documento ejecutivo tendría un programa, habríamos establecido unos plazos, unas condiciones de urbanización, pero eso no es este documento. Es un documento, es el paso previo, es el documento estratégico, pero que lógicamente es la primera piedra. Luego vendrá lo otro. No quiere decir que nos vayamos a quedar aquí. Vamos, me consta que el ayuntamiento no se quiere quedar solo en esto, está clarísimo. Y de ahí también el esfuerzo de la acción piloto, pero será en etapas siguientes. Sí, es un tema que va a ir surgiendo a lo largo de varias preguntas y que tiene sentido porque cada uno, bueno, al fin y al cabo, pues nos preocupamos de nuestra propia realidad, ¿no? Pregunta o comenta Drucci, dice que llevan viviendo en uno de los asentamientos que supuestamente está en zona de riesgo de inundación unos 50 años. Se supone que todas las parcelas y sus edificaciones que se encuentren en estas zonas van a desaparecer algún día y no va a haber opción a regularizarlas, pregunta. No, nosotros ahí lo que estamos, efectivamente llevarán 50 años como poco, pero es lo que pasa cuando las confederaciones hacen las delimitaciones de zonas, los estudios de inundabilidad y las delimitaciones de zonas inundables. Nosotros ahí no, simplemente decimos que será de aplicación la normativa específica, la sectorial específica, que es la que establece la legislación de aguas y el plan hidrológico de Cuenca. Y que nosotros no podemos decir nada porque es sectorial y va a estar siempre por encima de lo que digamos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, pues lo mismo que están ahora estarán, mientras Confederación no plantee otra cosa, pero nosotros ahí no podemos decir nada porque es sectorial y no podemos ir en su favor por encima. Sí, es como que es un tipo de documentos de carácter superior y que siempre domina sobre los de carácter más concreto, ¿no? Pregunta Julián. ¿Cuál es el grado de compromiso del ayuntamiento con las estrategias, contenido y recomendaciones del programa? Entonces ahí, si alguien del ayuntamiento quiere contestar. A ver, no están mis técnicos, que no los veo. Te vimos, Roberto. A mí sí me veis, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estáis explicando toda la tarde que es un documento estratégico, no es ejecutivo. Evidentemente, cualquier documento de este calado, que es el primero que tiene Albacete a lo largo de muchísimos años, ni el plan general ha tenido un documento estratégico que hable de las urbanizaciones que están cerca del casco urbano. Pues creo que lo que tenemos hoy que poner todos en valor es que partimos ya de una base. ¿Esto va a superar a esta corporación y a este mandato? Claro, y al siguiente y al siguiente. Esto que se contempla con posibilidades de normalizar o legalizar urbanizaciones siguiendo una especie de orden, el normalizar situaciones de caminos, de nuestras conexiones, el que llegue transporte público y demás, quiero decir, abarca muchas áreas municipales y un presupuesto que no está cuantificado. Eso yo creo que la propia empresa que ha llevado el trabajo no lo tiene porque no era objeto del mismo. Pero la mayoría, quiero pensar que todavía no se ha dado tiempo a leer el documento de forma precisa y clara y tranquila, veréis cómo se va el estudio que se tiene va a conllevar que cualquier cuestión ejecutiva sea una modificación del plan general con mucha dificultad por lo que plantea el trabajo, o sea un futuro plan general de ordenación urbana, partirá ya de esta estrategia para poder contenerlo dentro de ese trabajo. Os veo, no a todos, y a todas. Hay gente que veo que es del mundo del urbanismo y lo que estoy diciendo le puede sonar quizás como más común. No es el objeto quizás de esta estrategia, las cuestiones concretas, para nada, porque nos equivocaríamos. Pero sí es una cuestión de saber por dónde podemos ir para mejorar una situación que hasta ahora es compleja. Habéis podido observar seguramente en muchos de los planos que os han mostrado
cómo es la consolidación del casco urbano propiamente dicho y cómo son el tema de las urbanizaciones en el espacio que ocupan y que delimitan y que condicionan cualquier crecimiento. Las urbanizaciones de la carretera de Jaén, por poner un ejemplo, por ser las más numerosas, nos condicionan en el futuro de nuestro crecimiento, pero hay que integrarlas. Están ahí y habrá que hacer un esfuerzo. Cuando pienso en Casas Viejas necesitaría prácticamente años para poder normalizar su situación y regularizar su situación, si veis lo que ocupa territorialmente hablando con el casco urbano. O sea, nos supera incluso a la gerencia de urbanismo, supera incluso Urbial y tendremos que buscar algún elemento o algunas circunstancias que puedan normalizar eso. Ahora bien, hasta ahora todo lo que se ha hecho ha sido de carácter voluntario. Todas las urbanizaciones que se han normalizado ha sido de carácter voluntario. Y quizás ahora ese va a ser el gran cambio. Quizás tengamos que ir poco a poco a un carácter mucho más ejecutivo. Porque hay muchos vecinos que quieren normalizar su situación, pero se encuentran con el bloqueo de otros. Y esto es algo que habrá que ir subsanando. Pero no es objeto, como digo, en este momento de esa situación. ¿Qué compromiso tiene el ayuntamiento con este documento? Yo creo que todos lo están conociendo, todos ustedes, y también lo están conociendo el resto de grupos políticos que conforman el ayuntamiento. Y entre todos debemos de hablar. Cuando nosotros planificamos una estrategia urbana, urbanística, hay debate, hay distintas posiciones y se intenta buscar el mayor consenso. No hay mejor plan general que el que goza del mayor consenso posible de todos los grupos. Y les quiero recordar algo. El plan general del 99 no fue hecho con consenso. Lo estamos ejecutando porque pararlo era contrario a cualquier desarrollo y a cualquier circunstancia y afectamos a sectores muy importantes. Pero no contó con ningún consenso. Pero es que además tampoco contó con la intervención de los técnicos municipales. Con lo cual incluso tenemos problemas serios a veces para interpretar el contenido de esos documentos. Yo quiero sinceramente tanto a Lupe como a Carmen, en fin, a las tres personas que han intervenido, daros las gracias, porque nos sitúa Albacete por primera vez en una estrategia donde podemos ver cómo vamos a ir creciendo, pero respetando. Es decir, respetando al máximo lo que podamos. Seguimos teniendo un montón de gente que se quiere hacer una vivienda y fuerza la situación legal y tenemos que sancionar y tenemos que... Pero lo que tenemos es lo que tenemos. Yo creo que, no sé si sale el dato en el informe, pero eran más de 5.000 y pico viviendas. Una situación compleja para el ayuntamiento, muy compleja. Somos el 7º término municipal más grande de España y nos condiciona, como digo, crecimientos. Con independencia de debate, si seguimos creciendo en abanico, saltamos vías o lo hacemos de otra manera. Eso no entraría ahora. Por eso os ruego, si es posible, que todas las preguntas que estáis haciendo y se van a contestar de la mejor manera posible, pues las condicionemos, digamos, a cuestiones un poco más generales, porque cuestiones muy locales, muy de cada uno de nosotros, muy de una situación muy particular, va a ser muy difícil que las podamos contestar, al menos en esta tarde. Eso no quiere decir que no nos tengamos que ver con asociaciones o colectivos de una urbanización en concreto y vayamos un poco caminando en ese sentido. Hay algo ahora mismo de Las Viñas que me ha sorprendido mucho, pero bueno, que quiero decir, no creo que sea en este momento la mejor situación para que podamos verlo. Y poco más puedo decir. Lupe, lo digo a ti como un poco la moderadora de esta sesión porque se nos haría eterno las cuestiones particulares. Abiertos a escucharos siempre. Que cualquier paso que vayáis a dar sea normalizar una situación o de un determinado terreno o demás, pues eso siempre tiene sinsabores. He visto gente de los prados que han tenido muchos sinsabores, tienen ya su situación normalizada, pero les ha costado mucho esfuerzo y lo han trabajado y mucho. Entonces, quiero decir que poco a poco iremos integrándolo. Pero ahora ya tenemos un elemento donde la ciudadanía puede exigir al ayuntamiento también.
porque esta herramienta antes no disponía. Y esa es la parte más positiva que yo creo que tiene el plan estratégico. Yo coincido con todo el plan estratégico. En términos generales, en la mayoría sí, en la gran mayoría sí. ¿Tendría a lo mejor algo que apuntar al equipo redactor, digamos, de esta estrategia? Pues quizás también, pero no era este momento, ahora estamos en otro momento. Por lo tanto, pues yo creo que va a salir un documento muy importante para que todos los grupos políticos vayamos siguiendo esa línea de actuación. Y luego sitúo en otro escenario. El plan general en este mandato no se va a modificar, pero es posible que en el siguiente sí, dependiendo también de cómo se configure esa corporación y los grupos políticos y el gobierno municipal. Pero seguramente ya tengamos que avanzar. Y que hay que tratar de darle solución o al menos ya hablar claramente de cómo normalizamos las situaciones de muchas urbanizaciones, también. Creo que el número que habéis dicho, 152 o algo así, ¿no? 150 y alguno. Imaginaros la dificultad que esto conlleva para una ciudad como la nuestra, con un problema muy grande. Tenemos un problema grande. Esto nació en los 80, se hizo muy grande en los 70, se nos disparó en los 80, luego se normalizó algo, pero es lo que tenemos. Y por lo tanto la ciudad, cuando organice su estrategia también de plan general, os tendrá que dar una respuesta que en el plan general del 99 pues no tuvo a bien hacerlo. Más otra condición que creo que es muy importante, y es que la normativa urbanística, la competencia fundamental la tiene la comunidad autónoma. Y tenemos una LOTAU que nos rige cualquier actuación que podamos hacer para normalizar en este momento cualquier urbanización, pero que de futuro yo creo que si conseguimos que la estrategia del plan general vaya a un término general, que sería lo ideal, pues ya no dependeríamos tanto de esa circunstancia, porque también os digo otra cosa, quien le da el visto bueno en plan general, que yo creo que me callo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos, bueno, la sesión estaba prevista para terminar ahora, nos quedan 46 preguntas por contestar y la mayoría de ellas son de carácter particular, concreto me refiero. Entonces, lo que os pediría, digo, por no alargar, tampoco me parece adecuado seguir haciendo una sesión 1 hora más de lo previsto. Está claro que hay interés. Lo que os propongo es recoger todas estas preguntas y en el informe que hacemos de participación integrarlas y que mis compañeras la revisen por si quieren hacer algún tipo de aclaración. Es decir, que todo el mundo vais a tener respuesta en el documento del informe de participación que hagamos de esta sesión. Y también os animo a que este tipo de cuestiones las podáis volcar en el cuestionario que os hemos dado pie, ya está disponible. Si utilizáis el enlace podéis rellenarlo ya mismo y si no, a partir de mañana os mandaremos el correo. Lo digo un poco también por ceñirnos un poco a los tiempos, que siempre se agradece que las reuniones vayan en plazo, siempre, y repito, recogiendo todas vuestras necesidades, intereses y aportaciones y declarando que podéis estar seguros y seguras de que os las vamos a devolver. Entonces, si os parece, podemos dejar aquí la sesión. Perdona un momento, Lupe. Una pregunta que sí que estoy viendo que se repite y es sobre la acción piloto. Hemos dado nosotros algún ejemplo. En el cuestionario nosotros planteamos de 3 o 4 que son las que nosotros consideramos que podrían ser, pero también aceptamos, decimos que si a alguien se le ocurre otra mejor, adelante. Pero sí que hay unas ya señaladas que son los que nosotros en la propuesta hemos pensado que serían, que podrían ser porque son inmediatas, porque hay disponibilidad de suelo público, porque además sí que admite lo que estábamos planteando de mejora de red ciclista y senda peatonal, que es lo que está previsto en la EDUSI, están ahí, pero se admite otra. Pero a la pregunta de si hay alguna, sí, está en el cuestionario. Solo era eso. Lupe, me gustaría añadir una cosa. Por favor, sí. Esteban, sí, adelante. Es acerca de, bueno, he observado alguna pregunta que hablaba del tema de la financiación, de todo esto. Yo creo que todas las personas que estamos aquí debemos de tener claro lo siguiente.
este documento abre la puerta a una posible financiación a través de fondos europeos que necesariamente, si uno quiere, una entidad local quiere optar a este tipo de financiación, tiene que tener preparado documentos de este tipo estratégicos y que tengan una estrategia participativa importante a la hora de hacer su elaboración. Y es fundamental que el Ayuntamiento de Albacete tenga sobre la mesa o vaya a tener sobre la mesa cuando todo esto acabe este documento con todas estas líneas estratégicas, con el mayor consenso posible, un consenso fundamental que decía Roberto, que es el de los partidos políticos, fundamental. ¿Por qué? Pues porque va más allá de unas elecciones municipales, de lo que dura una legislatura y el apoyo pues debe de ser fundamental. Pero aparte también la colaboración de todas aquellas personas implicadas, ¿no? A nivel, como bien dice Lupe, a nivel estratégico. Cuando el Ayuntamiento tenga este documento, digamos, en el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea que empieza este año, el 21-27, una de las cosas que insisten mucho es que se debe trabajar en esa conexión entre lo urbano y lo rural. Es decir, debe de ser una política prioritaria. En el momento que esa entidad local tenga elaborado este documento, esa justificación pues la va a tener. ¿Eso qué va a permitir? Que se va a poder optar a la posible financiación que pueda llegar con determinadas actuaciones o proyectos relacionados dentro de este ámbito, tan complejo como bien habéis definido. Por eso creo que es un detalle que yo creo que es importante para la ciudad. Es decir, ya lo ha comentado alguna de las personas que están aquí, que todo eso está muy bonito en el papel, pero luego hay que ejecutarlo y lleva toda la razón del mundo. Pero bien es cierto que si no tienes este documento, difícilmente vas a poder optar a este tipo de financiación en concreto, ¿eh? Así que yo creo que es una noticia que hay que tener por buena, ¿no? El hecho de tener abierta o poder tener abierta esta puerta en este periodo nuevo de programación del 2021 a 2027. Y luego hay otra cosa muy importante también, y es que está muy en línea con la Agenda Urbana Española, que se aprobó en el año 2019, que también en dos de sus objetivos estratégicos habla que no se puede descuidar y hay que tener muy en cuenta el establecer esos vínculos de conexión entre lo que es el entorno urbano y el entorno rural. ¿Qué pasa? Pues que este documento lo tiene todo, es decir, si va a estar alineado con esa agenda urbana y además el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 va a exigir, digamos, a los ayuntamientos que tengan elaborados esos planes de acción local de sus agendas urbanas para poder optar a esa financiación, bueno, pues este documento lo va a tener todo. Es decir, vamos a cumplir con ese alineamiento de la agenda urbana española y además, por esa razón, también vamos a poder optar a esa posible financiación que pueda llegar. Por eso creo que era importante que las personas que estamos esta tarde compartiendo esta información con vosotros, pues sepamos la importancia que puede llegar a tener para lo que es la ciudad de Albacete. Como bien habéis dicho, pues qué legado se puede ir dejando luego en un futuro, ¿no? Respetando lo que hay y, bueno, pues intentando dejar un entorno mejor, ¿no? de lo que está. Era simplemente eso, intentar aclarar que para la ciudad puede ser muy importante a efectos de, en relación con la pregunta que habían hecho, a efectos de esa posible financiación que pudiera necesitarse para llevar a cabo un proyecto de estas características, ¿no? Me refiero ya a actuaciones de carácter estratégico, ¿no? Nada más, era simplemente aclararlo. Muchas gracias, Esteban. Sí, aparte que así contextualiza también el proyecto en el marco más amplio a nivel nacional y europeo, ¿no? Sí que también surgen algunas preguntas globales y con eso terminaría. Hay muchas que hacen aportaciones concretas que tendremos en cuenta y valoraremos y otras que igual son demasiado concretas, pero bueno, como os he comentado, os responderemos a todas. También hay algunas que hacen referencia específica a plazos y presupuestos y demás. El tema de presupuesto ya lo ha comentado Esteban. El tema de plazos es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Estamos hablando de una estrategia de carácter general. La ejecución no cabe en este proyecto, que es donde se establece una serie de plazos para las acciones. Pero si queréis comentarlo
bien desde el ayuntamiento, bien mis compañeras, el tema de plazos, pues... Solicitaría turno de palabra para los participantes desde las casas. En principio me parece que ya lo hemos comentado, pero no hay plazos. Al ser un documento estratégico no hay plazos. Ahora el plazo está en la participación, en la elaboración ya del documento cerrado, en la presentación del proyecto piloto, de la acción piloto, la tramitación ya como un proyecto de ejecución, pero vamos, no es un plazo tan determinado como pudiera ser de un instrumento de ordenación o de un instrumento de planeamiento. Aquí la siguiente fase será la presentación del proyecto de la acción piloto, cuando esté ya elegida, y eso sí que se tramitará como un proyecto, al final es un proyecto de urbanización. Entonces se tramitará con su exposición pública igual. No sé si te referías a esos plazos, Lupe. Sí, había algunas preguntas que se referían precisamente... precisamente a eso, ¿no? En general, sí, plazos, presupuestos para ese trabajo. Yo creo que entendiendo que era más un proyecto concreto que luego se iba a ejecutar, no algo de carácter general. Pues sí que ha comentado Ángel que quería hablar del tema de Casas Viejas. Si queréis podemos cerrar con esta aportación. Ángel. Es posible un turno de palabra desde las casas, pero no es de Casas Viejas, es simplemente que tengamos se había cortado y no te he entendido bien. Participación de los ciudadanos, se he cortado yo. Hasta que vale. ¿Puedo participar ya? Sí. Pues mira, quería decir que es un documento muy positivo, del cual estoy de acuerdo en líneas generales. Simplemente pues añadir una observación. Yo ando mucho hacia la línea de Vistalegre y he observado que el cordel de Camino Ancho y el camino de Vistalegre están vallados por el ayuntamiento. La apertura de esta valla y de este camino no supondría una comunicación muy buena como había antes. Se puede observar en las ortofotos que se han nombrado aquí, para incluso el polígono de Romica. Nada más. Pues lo tendremos en cuenta, muchas gracias. Y si como aportación nos lo señala, usted que sabe bien los nombres de los caminos, fenomenal. A través del cuestionario. Lo escribe ahí en una nota en el cuestionario y nos vale. Sí, efectivamente. Sí gracias. Perdón, he dado paso a Ángel porque lo ha pedido, pero sí que os agradecería que estamos mucha gente. No nos da tiempo para más. Entonces, si os parece, con esto ya cerramos la sesión. Os recuerdo que toda la información a través del enlace que os hemos pasado la tenéis disponible y que mañana os pasaremos el enlace del cuestionario y que también está en el chat. Y que por favor rellenéis la encuesta y hagáis todas las aportaciones Lupe, convenientes. Para que la gente no se quede con la sensación de que era simplemente monólogo, es verdad que con estos sistemas en el que no podemos reunirnos todos una tarde entera para ir comentando cuestiones parciales y concretas que enriquecen el texto, hoy esta sesión de participación la dividimos como en diferentes etapas. Hoy exponen las personas que han hecho el proyecto las ideas clave. Se os pasa a todos y a todas las personas que habéis estado formando parte de la reunión todos los formularios y los documentos de los que hemos estado hablando, y a través de ese formulario se plantean vuestras cuestiones, dudas, aportaciones al documento, y que serán incluidas y contestadas en ese documento de participación que luego se os rebotará. Es verdad que tenemos que inventarnos estas nuevas fórmulas porque no podemos estar presentes. Esperamos que no quedéis con la sensación de que hoy solo era que soy la vamos a poder hacer la tranquilidad de vuestras casas, escribirnos en el formulario todo lo que queráis, más mejor explicado, mejor detallado en un texto escrito que Así que esperamos contar nuestras aportaciones. Mañana recibiréis el enlace al formulario que podéis usar. ¿No es así, Fe? Efectivamente, muchas gracias. Es así, es como una sesión dividida en dos partes. Es más incómodo y más impersonal porque tenemos todo el rato la pantalla delante, pero es lo que nos permiten en este momento las tecnologías. Gracias a ellas podemos hacer esta reunión. Agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestro interés, vuestra participación y esperamos contar con todas vuestras aportaciones. Muchas gracias.